Voy a empezar desde lo más básico y a quienes son un poco más avanzados en esto les voy a pedir un poco de paciencia y comprensión, porque es importante que todos los que estamos acá entendamos qué fue lo que sucedió y cómo se transmitió, perdón, ese golpe, ese choque que estamos viendo en los mercados mundiales a los bancos que tuvieron un pánico, una corrida bancaria, y cómo se puede eso transmitir. Y de hecho lo hemos sentido en varias de las compañías. Entonces, para quienes ya manejan algunos de los conceptos, simplemente téngannos un poquito de paciencia a los que no los manejamos con tanta profundidad. Pero vamos a tratar de ir desde lo más básico hacia un poquito más de complejidad, pues sin que tampoco sea muy complejo. Entonces, lo primero que quería yo mostrarles, y es que va al corazón de lo que sucedió en Silicon Valley Bank, es cómo se comporta el precio de cualquier activo. ¿Qué es un activo? Una promesa futura de caja, no más. Cualquier activo, siempre piénsenlo así, es una promesa de caja en el futuro. Un bono, un título, una cartera de crédito, una hipoteca, un CDT, es una promesa futura de caja que dice en el futuro reclame 100, ¿vale? O 1000 o 1.000.000 o lo que sea. Eso es un activo. Y el precio de un activo, esto métanselo en la cabeza, depende de la tasa de interés del mercado. ¿Por qué? Porque si yo tengo caja hoy y quiero comprar caja en el futuro porque quiero ahorrar, yo voy a pagar por esa caja en el futuro únicamente dependiendo de qué me ofrecen de tasa de interés en el mercado. Obviamente, entre más bajita sea la tasa de interés, yo no puedo darme el lujo de decir, no, yo le doy más poquito por esa caja futura, no, porque la tasa está baja. Si la tasa sube y hay mucho apetito por la liquidez está escasa, yo puedo darme el lujo, si tengo caja, simplemente pagar menos por esa caja futura, porque mi ahorro vale mucho más. Entonces siempre piensen que cuando la tasa de interés se mueve en una dirección, el precio de cualquier activo, incluido el valor de una compañía, se mueve en dirección contraria. Las promesas de caja futura con una subida en el precio de la tasa de interés valen mucho menos hoy. Métanse eso siempre en la cabeza, no solo para las compañías, sino también para la vida. Y vamos a hacer como un ejemplo pues bien sencillo para entender esto. Supongamos que la tasa de interés es 25%. Y hay un activo que me dice, va, esto le da derecho a usted a 100 pesos en el futuro, en un año, digamos. Y la tasa de interés es 25%. ¿Yo cuánto pago hoy por esa promesa de 100 pesos en un año? Si la tasa de interés del mercado es de 25%, yo sé que yo, si voy a un lugar e invierto o ahorro 80 pesos, eso 25%, al 25% me produce 100 en un año, ¿no? Una cuarta parte. Entonces, hoy, ese activo, ¿sí o no? De 100 pesos en valor facial o nominal, como se dice, vale 80 pesos a esa tasa de interés de 25%. Es muy sencillo, porque de nuevo, 80 al 25% es 100 pesos. Supongamos ahora que la tasa de interés subió y se dobló, se duplicó y subió a 50%. ¿Cuánto pagarían ustedes hoy ya con esa nueva tasa de interés en el mercado si tienen liquidez disponible para a cambio de ese título de 100 pesos en el futuro? Pues van a pagar mucho menos porque el mercado les está reconociendo mucho mejor en rendimiento cualquier liquidez que tengan. En concreto, ustedes van a pagar por ese título que les da 100 pesos en el futuro, en un año, únicamente 66.67 pesos o, lo que es lo mismo, dos terceras partes de 100 pesos, porque dos terceras partes de 100 pesos, el 50% es otra tercera parte, y eso es lo que me debe llevar a los 100 pesos. Fíjense cómo al doblarse la tasa de interés, al subir la tasa de interés, se desplomó
el precio de ese activo. Y eso, amigos, es lo que está sucediendo en el mercado mundial en este momento. Un impacto durísimo de las tasas de interés en todos los activos. Y a veces cuando nos hablan de tasa de interés, uno cree que es como algo por allá muy sofisticado, o en las compañías que originamos crédito y necesitamos fondearnos como que, sí, el fondeo está más caro. Ojo, no, esto impacta todo el balance, como lo vamos a ver en un segundo. Pero básicamente esto así de sencillo. Esta expresión matemática tan elemental, el precio de un bono, de un título, de un activo, de una cartera, de una hipoteca, está correlacionada inversamente con la tasa de interés. Y eso nos golpea a todos. El precio, el valor de una compañía. Yo no sé si ustedes han visto, cada vez que valoramos nuevamente una compañía en este momento, es mucho menor, porque las tasas de interés diluyen el valor de esos activos. Entonces hay una correlación inversa. Fíjense en esta gráfica que nos muestra el movimiento de dos variables. La línea intermitente nos muestra la tasa de interés de los bonos del Tesoro americano como entre 2012 y 2017-2018. Y la línea continua negra nos muestra la pérdida o la ganancia no realizada de todo el que tuviera o de lo que tenía la Reserva Federal en portafolio de esos títulos durante esos años. Entonces, la Reserva Federal, como cualquier banco central, compra y vende títulos, generalmente o prioritariamente títulos del Tesoro americano. Con eso hace política monetaria. Compra títulos e inyecta liquidez. Vende títulos y recoge liquidez de la economía. Entonces, la Reserva Federal tiene en su balance títulos del Tesoro americano y otro tipo de títulos con los que hace lo que llamamos operaciones de mercado abierto, pero las tiene ahí. Y cuando la tasa de interés sube y baja, eso le genera pérdidas o ganancias porque el precio, el valor de mercado de esos títulos sube y baja. Y miren que esto es básicamente una X. Sube la tasa de interés, que es la línea azul intermitente, y cae automáticamente el precio al que pueden vender o comprar esos títulos del tesoro en el mercado. Y esto es lo que vimos, recuerden este periodo de tiempo, más o menos entre el año 2012 y 2018. Y fíjense en el final de la gráfica, que es como ya entrando al año 2018. ¿Cómo están las tasas? Las tasas de interés ya estaban subiendo y la pérdida estaba cayendo. Ahorita vamos a ver un poco qué tiene que ver con eso, pero hay una correlación muy, muy grande entre la tasa de interés y el título de cualquiera de estos, ¿vale? Entonces, ahora, un truco, si se me permite el término, que no es necesariamente un truco, pero digamos que un truco para no causar esas pérdidas de valor en los activos, en los bonos que tenemos, en las inversiones, en los CDTs, en la cartera de crédito, en las hipotecas que hemos originado, en las inversiones, en lo que sea, en cualquier activo, que recuerden que es una promesa futura de caja, para no pegarle tan duro a ese valor en el activo de una compañía, todos los activos que tiene, cuando una tasa de interés sube, es contabilizarlo como si uno lo fuera a tener hasta el vencimiento. Porque uno dice, no, yo no lo voy a salir a vender ahora, entonces no me voy a dar la pela. Son las pérdidas no realizadas que veíamos en la gráfica anterior, como si la Reserva Federal dijera, no, yo tengo estos títulos del Tesoro, por ahora los voy a mantener en mi activo, entonces yo no voy a darme la pela si la tasa de interés se sube. Esto es lo que le pasó a Silicon Valley Bank, ya van a ver por qué. Entonces, lo guarda uno o lo contabiliza, digamos que al vencimiento, hold to maturity, así es el término, digamos en inglés. Y pensemos en esa promesa de 100 pesos. Si esa promesa de 100 pesos en un año y la tasa de interés hoy es cero, yo la compro a 100, porque 100 hoy son 100 en un año. Entonces lo contabilicé a 100. Y supongamos que se disparó la tasa a 25% y luego a 50. Ya ese título en el mercado no vale 100, sino que luego vale 80 y luego el precio se cae a 66.67. El ejemplo numérico que vimos atrás.
Si yo contabilizara a mercado, mark to market, MTM, tendría que bajar cada vez más el precio de ese activo mío y me pegaría durísimo en el activo porque bajó de 100, luego a 80, luego a 66.67. Entonces imagínense yo con el activo, el pasivo no me ha cambiado, el patrimonio se me va diluyendo por esa simple disparada en la tasa de interés, de 100 a 66.67. Pero los reguladores a los bancos le dan la gabela de decir, si usted va a mantener su vencimiento, contabilícelo al costo al cual lo tiene. Si tiene activos que puede salir a vender porque necesita liquidez o algo, sí me los contabiliza a mercado. Y eso se llama available for sale, disponibles para la venta. Pero obviamente los bancos y las compañías tienden, si les interesa mantener el valor de su activo, a contabilizar el activo al vencimiento. ¿Vale? Entonces, piensen, tengan eso bien presente. Entonces, voy a mostrarles acá. Esto es junio 30 del 2018. Esta es la cuenta de algo que se llama SOMA. ¿SOMA qué es? SOMA es el System of Open Market Accounts de la Reserva Federal. Como les decía hace un rato, la Reserva Federal hace política monetaria comprando y vendiendo títulos. ¿Qué títulos compra y vende? Básicamente bonos del Tesoro americano, bonos o notas emitidas por las agencias federales o bonos o notas emitidas por compañías que dependen del Estado o paquetes de hipotecas. Entonces, la Reserva Federal todos los días compra y vende, y con eso va manejando la cantidad de dinero en la economía, pero las tiene que llevar en su balance y ver cuánto valen en cada momento del tiempo. En la primera columna, la de la izquierda, es cuánto valdrían esos títulos en ese momento, en esa foto del tiempo, mitad del año 2018, si se contabilizaran a costo, es decir, si uno dijera esto lo va a llevar al vencimiento. Y en la columna de la derecha, donde dice fair value, el valor justo, es lo que valdrían si se contabilizaran a precio de mercado. Miren la diferencia. A costo histórico, a cómo se compraron, 4.2 trillones de dólares, esto es millones de dólares. Y si fuera a valor justo, valor de mercado, 4.2 trillones también, una diferencia de menos de 20 billones con B de dólares, que suena mucho, pero en realidad es muy poquito. 20 billones de dólares, pues para la economía norteamericana es muy poquito. Es una diferencia, estaban casi que machados. Junio 30 del año 2018. Costo y precio de mercado de esos títulos que tenía la Reserva Federal, que en concreto lo maneja incluso es la sucursal o la Reserva Federal de Nueva York. Aquí, y no sé si se ve muy bien porque no pude capturar esta imagen que me la consiguió mi amigo Sergio Jaramillo de Fácil, vemos la situación con corte a 2022. En la primera columna está el costo. Si yo lo contabilizara y lo valorara a costo, 8.4 trillones de dólares. Y luego está la de fair value, 7.3 trillones de dólares. La diferencia, miren ustedes, y esto es la Reserva Federal, es decir, el banco de los bancos de Estados Unidos, tiene una pela ahí, un costo de más de 1 trillón de dólares. Trillón de trillón, ni siquiera billón, trillón. Es decir, de 1 millón de millones de dólares. ¿De acuerdo? Ahí sí es trillón de verdad. En el de arriba era billón. Es decir, de 20 billones de dólares a 1 trillón de dólares de gap es como si se hubiera multiplicado por 50 en 2 años y medio. ¿Qué fue lo que sucedió? Perdón, en 4 años y medio. ¿Qué fue lo que sucedió? Vino la pandemia, todo el mundo inyecten liquidez a la economía, no piensen en el guayabo, hay que salvar la economía, y fueron años muy buenos, el 2020 y principios y el 21, digamos, la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo comprando títulos como acá y soltando liquidez, las tasas bajitas, acordémonos,
¿Cómo era el fondeo cuando uno necesitaba fondeo hace 2 años? Casi que las compañías nos podíamos dar el lujo de decir, no, te recibo pues, pero a esta tasa. Y fue eso. Luego viene la inflación, porque hay unos borbotones de liquidez en las economías del mundo. Como es un impuesto, la inflación es un impuesto tan regresivo y pega tan duro, sobre todo a los sectores populares, pues las autoridades monetarias del mundo empiezan a reversar. ¿Y qué hacen? Para recoger liquidez, pues ¿qué hace la Reserva Federal o el Banco de la República en Colombia? Sale y vende títulos y recoge liquidez. Cuando uno vende mucho de algo, aumenta la oferta de algo, se cae el precio de eso, ¿no? Y miren la pela que se dieron. O lo que es lo mismo, salgo y vendo títulos, recojo liquidez, dreno la liquidez de la economía, sube la tasa de interés automáticamente. Y miren ahí nuevamente cómo se correlaciona inversamente el precio de un activo y la tasa de interés. Y eso lo hicieron las autoridades monetarias del mundo. 1 trillón. Si la Reserva Federal tiene ese gap, ese golpe en su contabilidad, ¿qué dirán bancos y todas las demás compañías del mundo? Y aquí pues quiero darle las gracias a este señor Carlos Aravena que consiguió el balance de Silicon Valley Bank al momento de la corrida bancaria. Me lo mandó también mi amigo Sergio Jaramillo. Y es este el balance. Yo sé que hay muchos números, pero es mucho más fácil de lo que uno cree, lo que le sucedió a este banco. Aquí están los activos en esta parte de arriba. Ahorita vamos a ver un poquito pues algunas que vale la pena ponerle reflector. Están los pasivos, está también el margen neto de ese banco, porque es un banco que tiene un margen, margina financieramente. Y pues desde luego está la cuenta del patrimonio. Activo menos pasivo es igual al patrimonio. Digamos que el activo total de este banco al momento del golpe era de 212.000 millones de dólares, 212 billones americanos de dólares. Y tenía un pasivo más o menos de unos 200.000 millones de dólares. 195.000 más, hay que contabilizar en el pasivo las acciones preferentes y otros instrumentos y daba más o menos 200.000 millones de dólares. Si tengo un activo de 212.000 millones de dólares y un pasivo de 200.000, eso quiere decir que mi equity, mi capital, aquí lo ven, es de aproximadamente 12.000 millones de dólares. Entonces ya uno dice 12.000 millones soportando un activo de 212.000 millones, ya está como bajito, ¿no? Por encima de lo que exigen los reguladores, ahorita vamos a ver esto, pero la carne en el asador está bajita. ¿Y cuál fue el problema? Lo que hemos venido hablando, la tasa de interés. Empieza la Reserva Federal a subir la tasa de interés. ¿Y qué le pasa al activo de este banco? Pues este banco en su activo tiene las dos categorías, los activos que están disponibles para la venta y activos que los tiene al vencimiento. Y como están al vencimiento, Hold to Maturity, Held to Maturity, HTM, que los vemos acá, estos 91.324 millones, HTM, títulos y notas y bonos HTM al vencimiento, pues ahí no se ve ningún golpe financiero. ¿Por qué? Porque los contabilizo tal como los invertí. Los que están disponibles para la venta eran 26.000 millones. Entonces, cuando revelaron los estados financieros al final del año pasado, había una notica que decía, mire, tenemos 91.000 millones de dólares en notas y activos y títulos al vencimiento, pero en un pie de página, si yo los valorara a mercado, a fair value, tendría yo ahí una pérdida de 15.000 millones de dólares. Es decir, es eso que estaba supuestamente al vencimiento, si uno lo valorara de verdad, le da una pérdida al banco de 15.000, solo por ese efecto. Los inversionistas, los depositantes, empezaron a ver, tiene una pérdida velada de 15.000 millones y el patrimonio es de 12.000 millones. Si esto se llega a materializar, se me lleva el banco. En esa notica de pie de página. Entonces empezó el nerviosismo gradual
y empezaron a sacar depósitos despacio, despacio, despacio. Cuando el banco ve que tiene que empezar a conseguir liquidez porque le están retirando los depósitos, y eso es muy importante para las compañías financieras que tienen que responder a los depositantes a la vista, pero tienen sus activos al vencimiento, pues le generó un problema. ¿Qué tuvieron que hacer? Salieron a vender parte de los activos disponibles a la venta, que ahí estaban supuestamente valorados o contabilizados en 26.000 millones. Salieron y vendieron 21.000 millones de esto y se dieron una pérdida de casi 2.000 millones de dólares, 2 billones de dólares, solo vendiendo eso para tener liquidez, para responder las salidas de depósito. Cuando el mercado se da cuenta de esto y dice, este banco sale a descargar notas y títulos que tiene para coger liquidez y se da una pela de casi 10% en una operación, olvídese. Y además miran esto y dicen, este banco está marginando menos de 200 básicos, 1.96% de margen. Este banco no es sostenible y vino la corrida bancaria. Se llama una corrida bancaria porque fue a este banco particular. Si fuera un pánico bancario, esto digamos, este libro es muy bueno, lo he venido estudiando, repasando en los últimos días, y ahí tiene un capítulo dedicado a esto, a las corridas bancarias individuales y a los pánicos bancarios. Y se los recomiendo, pero digamos la teoría que ve uno acá es, este fue una corrida bancaria, porque fue una sola corrida bancaria. Si esto se hubiera llegado a contagiar al resto del mercado y se vuelve sistémico, ya se hubiera sido un pánico bancario. Y eso puede destruir el sistema de pagos, la confianza, la economía, y ha sucedido. De hecho, sucedía mucho en el pasado. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, a principios del siglo pasado, 1 de cada 3 bancos sufrían una corrida bancaria y el golpe en la economía es muy grande. Inclusive la estimación, y lo muestra este libro, es que el crecimiento del PIB en Estados Unidos cuando uno toma un periodo de 20 años, el siglo pasado era con promedio un poquito menos de 4%. Pero si uno quita los años de las corridas bancarias, el crecimiento casi que se duplica. Por eso es que es tan importante cuidar esto y por eso fue que esto generó tanta, pero tanta alerta en el mundo. Porque esto se llega a contagiar y sale todo el mundo a sacar depósitos de los bancos y viene un pánico bancario y vienen unos efectos descomunales en toda la economía que van desde que los bancos se quiebran hasta que se aumenta el desempleo, y eso puede ser peor que cualquier crisis si es un contagio. Ya están saliendo las alertas o las noticias donde dicen, no, es que se les advirtió. Y en concreto, hace un año le habían dicho al management de este banco, la Reserva Federal de San Francisco, le había dicho, usted tiene un problema muy grande en la forma en que le hace seguimiento y monitoreo a su riesgo de tasa de interés. Y esto se los digo porque las compañías que tienen que lidiar con esto en el día a día tienen que estar midiendo todo el tiempo, en tiempo real, los riesgos de tasa de interés. Si usted es una compañía que origina hipotecas y se fondea, tiene un riesgo de tasa de interés muy grande. Si usted es una compañía que origina cartera de renting de vehículos o de cualquier activo a 4 o 5 años, en cánones a 4 o 5 años, y se fondea a plazos más cortos, tiene un riesgo de tasa de interés enorme ahí. Y si uno no lo cuida, a los bancos los monitorea la superintendencia, un regulador que los mantiene así encima, esto, haga esto, esto y esto. A los que no nos regulan, tenemos que autorregularnos para no permitir que esos riesgos se materialicen. Y el golpe con Silicon Valley fue grande. Aquí arriba vemos los activos que quedaron comprometidos con la corrida bancaria más grande de la crisis de las hipotecas en 2008, que fue Washington Mutual. Los activos de ese banco eran de 307 billones. Los de Silicon Valley, como vimos, corte 2022 eran 212.000 millones o 212 billones de dólares. Cuando se viene la crisis, que era 209 billones. Es bastante, es mucho dinero.
Y luego Signature, que fue el segundo banco que tuvo la corrida, tenía activos por 118 billones de dólares. Y si le sumamos el tercero, que fue First National, llegamos a 300, casi los 370, que fue el volumen de activos que quedaron comprometidos de todos los bancos que tuvieron corrida bancaria en Estados Unidos en la crisis de 2008 y 2009. Por eso el mundo estaba así, los reguladores así, todo el mercado así, porque donde esto se hubiera propagado, apague y vámonos. Probablemente una contracción, un golpe más grande que lo que el mismo COVID podía haber generado y pudo generar en su momento. Eso estaba pasando en este lado del mundo. Al otro lado del mundo, en Europa, pues empezó también el brote. ¿En cuál? En Credit Suisse. Y Credit Suisse tenía el mismo problema de Silicon Valley que tienen hoy los bancos, que es que su activo ha perdido valor por el incremento tan fuerte en las tasas, pero traía otros problemas. Venía con unos golpes durísimos en su patrimonio por inversiones fallidas en dos fondos, concretamente uno que se llamaba Archegos y otro que se llamaba Greensill, y ahí perdieron mucha plata, pero también temas reputacionales de su management. Entonces venía ya como el germen incubándose. Viene esto de Silicon Valley y por supuesto lo mismo, revienta Credit Suisse y como suele suceder con las compañías, van y le tocan la puerta al accionista, venga, deme un poco de recursos para pasar la tormenta, pues el accionista, que es un fondo árabe, le dijo, no, ya no más, no te voy a dar más liquidez ni más capital. Entonces colapsó Credit Suisse y venía otra vez el temor, donde esto se contagie. Ya empezaba Deutsche Bank, que tiene problemas parecidos como a contagiarse de esta gripita. Y miren los números. Credit Suisse en 2022 tenía una capitalización de mercado, el valor de mercado que cotiza en bolsa, de casi 30 billones de dólares. Una semana antes de la crisis ya valía como 8 o 9 billones de dólares. Y cuando UBS sale y lo compra, quedó valiendo 3 billones de dólares. Miren la destrucción de valor tan grande. Pero por lo menos quedó patrimonio positivo. El problema es cuando un banco viene en una crisis y se pierde tanto valor que se diluye y se desaparece el patrimonio y ni siquiera hay para responderle a los depositantes y a los acreedores de ese banco. Ese es el gran problema. Y por eso es tan importante, como les digo, saber administrar el riesgo de tasas de interés. Los que estamos en el negocio diario de la financiación tenemos que saber administrar porque tenemos que fondearnos a tasas y a plazos generalmente mucho más cortos de las tasas y los plazos a los cuales originamos la cartera. Pero también cualquier compañía, lo mismo cualquier compañía. Así una compañía no origine crédito, una compañía, por ejemplo, tech, una compañía tecnológica que está creciendo y que inclusive puede estar todavía en números rojos, es una promesa futura de caja, de valor futuro. Sube la tasa de interés y ese valor se te diluye instantáneamente. Por eso hay que monitorear permanentemente esas tasas de interés. Y esto me lleva a esto que quiero plantear acá, y es que los bancos, cualquier entidad financiera y en general, cualquier originador de crédito, tiene un descalce natural de plazos y tasas entre su activo y su pasivo. Quienes me conocen y trabajan en el día a día conmigo saben todo lo que yo insisto en esto, en cómo manejar muy bien esos plazos. Porque es que originar crédito no se trata de ir por el mundo fondeándose y originando, ¿no? Quedas en un desbalance muy grande y en un riesgo muy grande. El activo de un banco, de una compañía originadora de crédito, tiene una caja sí disponible, que eso es corto plazo, digamos cero plazo prácticamente, pues tiene cartera a largo plazo, si tiene hipotecas, son a largo plazo, si ha originado otro tipo de créditos, generalmente son a plazos superiores, si tiene inversiones pueden ser a largo plazo, si tiene títulos, bonos, en donde ha guardado su liquidez, ¿cómo los está contabilizando? ¿Al vencimiento o mark to market? Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer a quienes no nos regula el regulador bancario. Y en el pasivo, pues tienen los depósitos o unos fondeos a muy corto plazo. Si yo estoy originando cartera de crédito
hipotecario o inmobiliario o de vehículo a 5 años o a 10 años y me estoy fondeando a un año, tengo un riesgo enorme. Sube la tasa, voy a buscar el rollover del fondeo y o le doy la tasa que está ofreciendo el mercado o no me hacen el rollover. ¿Y cómo le respondo a ese fondeador o a ese depositante? Quedas en una situación muy complicada. Eso sí, ese fondeador o depositante todavía confía en la compañía, porque donde no confíe ni a cualquier tasa te va a hacer el rollover. Eso es lo que hay que administrar todo el tiempo. Entonces, como sabemos, la diferencia entre el activo y el pasivo, entre mis haberes y mis deberes, entre lo que tengo y lo que debo, es el patrimonio. Cualquier movimiento en el activo, cualquier movimiento, porque el pasivo no se mueve, eso ya son contratos que tengo con quienes me han fondeado y con quienes son mis acreedores, pero cualquier movimiento en el activo, o me empiezan a incumplir, se me daña la cartera o se suben las tasas de interés, se me puede llevar el patrimonio y si ya no hay con qué responderle a estos depositantes, fondeadores o acreedores, es cuando viene la crisis. Para dar tranquilidad a depositantes, acreedores, a fondeadores, los bancos y las compañías que originan crédito siempre deben mantener, por prudencia, por autorregulación, un coeficiente de capital o un ratio de capital lo suficientemente alto. Este es el patrimonio dividido los activos que tengo, ponderándolos por riesgo. Es decir, si tengo efectivo en el activo, cero riesgo. Una cartera hipotecaria puede tener riesgo de 20%, 50% o 100%, dependiendo de la calidad. Entonces, esa métrica que ven ahí es la que yo siempre insisto. Dime cuál es tu ratio de capital. Por favor, dime tu ratio de capital que quiero verlo por encima de 10, 12%. Que inclusive ese nivel está por encima de lo que exige, digamos, la referencia internacional, que es la que se ha establecido en Basilea y concretamente en Basilea 3. Entonces, ese ratio de capital es muy importante y vamos a ver por qué. Es un sinónimo de solvencia y confianza. Tú originas crédito, quieres que te fondee, muéstrame tu ratio de capital, porque tu ratio de capital me va a dar a mi tranquilidad. ¿Por qué me va a dar a mi tranquilidad como fondeador? Por dos razones. Por un lado, ese ratio mide la carne en el asador que tiene el dueño del banco o de la originadora de crédito, que tiene la originadora en sí mismo. Y por lo tanto, me muestra la capacidad que tiene para absorber pérdidas del activo que está en riesgo, para yo seguir respondiéndole a los depositantes o a los fondeadores. O por otro lado, también mide el tamaño de ese descalce que hay entre el activo a largo plazo y el pasivo a corto plazo de cualquier originadora. Pensémoslo, en ese ratio, el numerador, que es lo que mide el capital, si el ratio es alto, porque el numerador está alto, eso quiere decir que tengo más patrimonio para responder por el pasivo, por el fondeo, por los depósitos, dado un mismo nivel de cartera de activo. O piénsenlo al revés, un alto ratio de capital es porque hay un denominador bajo, y eso qué quiere decir que tengo menos activo con riesgo y por lo tanto menos riesgo a la hora de responder por mis fondeos, mis depósitos, mis pasivos con mi nivel de capital. Por eso es que es tan importante esa métrica. Y en la regulación lo que generalmente se utiliza es lo que se llama el ratio de capital de Common Equity Tier 1 de nivel 1, porque los reguladores le dicen a los bancos, sí, yo quiero ver tu ratio de capital, pero no me metas en el patrimonio cualquier cosa, méteme tu capital de verdad. ¿Por qué? Porque es que el sistema y el mercado ha ingeniado muchas formas de contabilizar digamos, las cuentas, perdón la redundancia, en los bancos y en las compañías en general, que pueden llevarnos a distorsiones. Por ejemplo, yo puedo fondearme con acciones preferenciales, que son una especie de deuda, y si donde las contabilizan el patrimonio, no estoy mostrando realmente el ratio de capital. O puedo fondearme con notas convertibles. Si me fondeo con notas convertibles, por las que sí tengo que responder, pero son convertibles a equity o a capital, y las pongo en el patrimonio, me estás distorsionando la realidad de tu negocio y la realidad de tu solvencia y de tu confianza. Entonces, Basilea III, que es el último acuerdo regulatorio internacional para las entidades financieras y que fue posterior a la crisis de 2008-2009, exige
unos ratios de capital. Es decir, si usted me mete todo en el capital, por lo menos muéstreme que es el 8% de su activo. Si usted me mete, me saca algunas cosas, pero me incluye unos bonos que se llaman AT1, y ahorita voy a hablar un poquito de eso, que sea por lo menos 6%. Y si es puro equity, acciones comunes y ordinarias, que sea por lo menos el 4.5% de su activo. Muéstreme por lo menos, señor banco, que usted tiene esa carne en el asador. Y van a ver, porque esto generó una polémica bien interesante en Europa con lo que sucedió con Credit Suisse. Pero aquí básicamente vemos si mido el patrimonio con acciones, que sea 4,5. Si le meto un instrumento que se llama los bonos AT1, 6%. Y si ya mete todo lo demás, acciones preferenciales, todo, por lo menos 8%. Esos bonos, que llaman bonos AT1, son un instrumento muy ingenioso que nace a raíz de la crisis de 2008 y 2009. Es un instrumento que le da salida como una válvula de escape a los bancos. Los bancos necesitan liquidez, van y ponen esos bonos, le venden a usted ese bono, y ese bono es un bono a perpetuidad. Es un bono a perpetuidad que le da una súper buena tasa de interés por encima de lo que le pagan a los demás, pero con la siguiente salvedad, y es que usted no puede reclamar su plata, usted va a recibir su interés, esa perpetuidad, esas 100 años, y si llega a haber un problema en el banco y se cae por debajo de cierto nivel, el ratio capital se lo convierten a capital. Ya no es usted un deudor o un acreedor del banco con derechos de deudor, no. Usted se vuelve como un accionista más, el último en salir, si es que se recupera algo del banco. Y esos bonos tienen otra salvedad, y es que el regulador en cualquier momento puede decir, no, le quiero ayudar al banco, lo borro del todo, se desaparece ese recurso. Digamos, ese instrumento que se llama Additional Tier 1 Bond se usa mucho en todas las economías del mundo para que los bancos, sin tener que responder en calidad de fondeador o depositante a alguien, pero tampoco volviéndolo accionista, puedan recibir liquidez. Entonces esto es, digamos, explica un poquito cómo son esos, pero eso es como la idea. Además, el banco en cualquier momento puede pagarle a la persona y se fue, pero la persona no puede reclamar el recurso. Entonces son como un híbrido, ¿no? Son como un híbrido de capital y de deudas, como algo en la mitad. Entonces, con la crisis de Credit Suisse, ¿qué sucedió? El regulador dijo, se está cayendo mucho el activo, voy a borrar 17 billones de euros de bonos AT1. Tenía toda la facultad de hacerlo, porque ¿cómo salvaron a Credit Suisse? Entró otro banco suizo que es UBS y lo compró, pero UBS dijo, yo no me quedo con tantas deudas. El regulador dijo, perfecto, cómprelo solo por 3 billones de euros y yo le quito esos bonos AT1. Y esto, digamos, y esto es una especie como de paréntesis, pero me pareció interesante, generó un debate muy grande porque los inversionistas compran bonos AT1. Y lo que sucedió con Credit Suisse es que le dieron prelación a los accionistas del banco sobre los tenedores de esos bonos. Y muchos dicen que debió ser al revés, porque si tú tienes un bono AT1 en Credit Suisse, sí, no tienes el mismo derecho que un depositante o de un fondeador para que te respondan, pero tienes un poco más de derecho que el accionista. El accionista es el último, el que lleva todo el riesgo. Y tanto así que las acciones por su riesgo de pronto rinden más que lo que rinden esos bonos, pero aquí no. Aquí se llevaron a los tenedores de esos bonos AT1 y los accionistas salvaron algo, 3 billones de euros, que fue por lo que les compraron. Sí, antes valían 30, sacaron 3, pero sacaron. Pudieron haber quedado en negativo o respondiendo incluso. Y los que se llevaron aquí la pela fueron los tenedores de esos bonos. Entonces, ¿qué sucedió con los fondos que compran ese tipo de títulos en los mercados, no solo de Credit Suisse, sino de cualquier otro banco? Pues que se desplomó el precio. Este es el precio de un ETF de Invesco que invierte en ese tipo de bonos. Pues se desplomó, se vino al piso el precio de ese instrumento. Y existen otras métricas para medir la vulnerabilidad de bancos y originadores de crédito, en realidad de cualquier empresa, de cualquier compañía, a cambios en la tasa de interés debido al descalce que hay en plazos y tasas entre el activo y el pasivo. Uno es, y esto de pronto es importante que quienes están en el negocio de originación de crédito lo anoten,
es el Economic Value of Equity. Es decir, usted lo que tiene que hacer es medir la diferencia entre el valor presente de los flujos de caja que espera recibir por lo que usted tiene en su activo, sustrayéndole el valor presente a las tasas de mercado de las erogaciones que espera tener por lo que tiene en el pasivo. Y esa diferencia se conoce como Economic Value of Equity. Usted puede medir en su compañía el valor presente del flujo de caja imputable al activo en un plazo de 2, 3, 5, 10 años. Y el valor presente de los flujos de caja que salen de la compañía atribuibles al pasivo a esos plazos. Lo netea y ese es el valor económico de su patrimonio. ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? Pues vamos a ver cómo cambia el patrimonio y el valor de esa compañía. ¿Por qué? Porque si sube la tasa de interés, obviamente el activo pierde valor. Ya vimos por qué. Pero también cae el valor del pasivo. Porque teóricamente, si yo tengo caja y yo le debo una plata a usted, pero yo tengo caja, yo le puedo decir a usted, mire, a estas tasas yo le recompro esa deuda por menor valor. Si yo emito un bono y usted me lo compró a 100 y la tasa es 0, y yo le voy a tener que responder por 100, y la tasa de mercado se sube a 25%, ¿ya cuánto vale el bono que usted tiene? 80 pesos, como vimos al principio. Yo, que le debo a usted ese bono, le puedo decir, se lo compro ya por 80 y gané plata. Usted me desembolsó 100 y yo se lo estoy recomprando por 80 y usted perdió plata. Entonces, el pasivo también se me mueve en la misma dirección, pero es el neto de los dos el que me dice cómo esa tasa de interés impacta el valor económico del patrimonio de la compañía. Lo importante es el efecto neto. Y voy a entrar ya para la última parte, los últimos minutos, en dos conceptos. Ya esto es un poquito más sofisticado, pero en realidad no lo es tanto, que son el concepto de la duración y la duración modificada. Esto es bien importante, porque sería muy importante que todas las compañías que sienten que tienen este riesgo midan esto. La duración es una medida de tiempo y debe entenderlo como el tiempo que le toma a un inversionista recuperar un capital, pero también es una medida de riesgo, porque entre mayor sea la duración, pues mayor es el lapso de tiempo al que está expuesta esa inversión y por lo tanto mayor es el riesgo al que está expuesta esa inversión. Y digamos técnicamente, y no se sientan abrumados por esto, se mide como el valor presente de todos los flujos de caja que genera un bono o un título, de lo que paga ese bono o ese título. Eso generalmente se llama el cupón de un bono, lo que va pagando, más su principal. Entonces yo sé, este título me paga 1.000.000 cada trimestre y en un año me devuelven 100, más el cupón de ese trimestre. Entonces yo saco el valor presente de ese flujo de cupones o pagos o instalamentos del bono, del título y de su principal al final, lo traigo a valor presente con la tasa de mercado y lo pondero por algo, lo pondero por el periodo o el plazo en el que se da cada pago y lo divido por el precio hoy del bono de mercado. Entonces, como la vida promedio ponderada de la corriente futura de pagos de un bono y debe ser menor que 1, ya van a ver por qué. Esto uno le tiene que reflexionarle mucho para agarrarle la intuición, pero ya voy a ir a un ejemplo numérico ahorita y me van a entender. Y la duración modificada es la duración dividido por 1 más la tasa de interés de mercado. La duración modificada no es una medida de tiempo, es una medida, es una elasticidad, lo que llamamos los economistas. Me muestra la sensibilidad o la elasticidad del precio de un bono, de un título, de un activo, de una cartera, a un cambio en la tasa de interés. Para los que tienen un poquito de formación matemática, es como la primera derivada de la duración. Es el cambio en la duración ante un cambio en la tasa de interés. A los que tienen buena formación matemática, incluso hay una segunda derivada que se llama la convexidad, pero no vamos a llegar allá. Esta es la duración modificada. Y eso que suena como tan complejo, tan raro, miren lo sencillo que se puede estimar. Y quiero terminar con este ejemplo. Supongamos un CDT, un certificado de ahorro, que me va a pagar 100 millones en un año. Y las condiciones de ese certificado de ahorro es que
va a pagar a un año a una tasa de interés del 2%, del 1.5% trimestral. Es decir, este es un título que si yo lo tengo, que yo tengo el papelito que representa este título, me va a pagar a mí en el primer trimestre 1,5 millones de pesos, en el segundo trimestre otro 1,5 millones de pesos, en el tercer trimestre otro 1,5 millones de pesos y en el cuarto trimestre, cuando se cumple el año, 1,5 millones de pesos más los 100 millones. Y la pregunta es siempre, ¿yo cuánto pago por eso? ¿Cierto? ¿Yo cuánto pago por ese título, por ese CDT? Entonces, supongamos que la tasa de mercado ya está en 8%. Se subió de 6 a 8, es decir, 2% trimestral. ¿Yo cómo calculo la duración y la duración modificada? Saco el flujito de caja, miren, en el primer periodo 1,5 millones es la columna de la izquierda, en el segundo periodo 1,5 millones, en el tercer periodo 1,5 millones y en el cuarto periodo 101,5 millones. Fácil, ¿no? Eso es lo que, la regla de juego de ese tipo. Entonces lo que hago es que saco el precio de cada uno de esos flujos. ¿Con cuál tasa? Este lo calculé con la tasa que está en el bono, la del 6. El valor actual lo saco es con la tasa actual, que es el 8%. Entonces, traigo este 1,5 millones en un trimestre, lo traigo a valor presente con 2%. Por eso es que ya no es 1,5, sino que queda en 1,470,000. El del segundo trimestre lo traigo a 2% a valor presente, lo mismo lo del tercero y lo mismo el pago del cuarto trimestre. Y sumo esos pagos. Y yo hoy diría uno, ese bono, ese título, vale 98 millones de pesos. 98,96 millones pesos con 14 centavos. O 140 pesos, perdón. Eso es lo que vale ese precio, ¿sí? ese título. El valor presente de los flujos del título. ¿Ok? No vale 100, porque la tasa de interés subió y me diluyó el valor. Subió de 6 a 8. Entonces, para calcular la duración y la duración modificada, ¿yo qué hago? El primer pago lo pondero, lo multiplico por 1. El segundo pago lo multiplico por 2. El tercer pago lo multiplico por 3 y el cuarto pago lo multiplico por 4 y los sumo. Eso es toda esa expresión allá como enredada, medio farragosa por allá arriba en el numerador. Es eso, sumar eso así. Y luego divido este valor presente de esos flujos por el precio del título y eso me da 3,91. Sencillísimo. Esto quiere decir que la duración de ese certificado de depósito de ahorro es de 3,91 trimestres. Si lo divido por 4 es de como 0,977 años, un poquito menos de un año. ¿Sí o no? Para recuperar todo el capital invertido en ese título. Y la duración modificada es más fácil todavía, sacarla. Tomo la duración, que es este 0,9775 y lo divido por 1 más la tasa de interés actual. Y eso me da 0,9051. ¿Cómo interpreto esto? Sobre todo la duración modificada, que es la que me interesa que tengan en la cabeza. Que si la tasa de interés me sube 1%, el precio de ese certificado cae 0,95%. Y esto lo podemos hacer con todas nuestras carteras. Calculando, uno debería tener un dashboard con un cálculo automático de la duración modificada, porque si yo en algún momento, para buscar liquidez, tengo que salir a vender mi cartera, ¿cuánto me pega tasas de interés que se han subido? ¿O cuánto voy a ganar en tasas de interés que se han reducido? Por último, quiero decirles que esto no solo es malo, también tiene buenas noticias. Como les decía, hay oportunidades siempre para arbitrar con las tasas. Este señor, en plena crisis, dijo, yo voy a apostarle a Silicon Valley Bank porque creo que hay algo de valor ahí y esto se va a recuperar. Hizo el cálculo y vio que había tramos de la compañía que valían y se la jugó comprando bonos de esa compañía. Y bueno, a los pocos días sale First Citizens, otro banco, y dice, yo voy a comprar un pedazo de Silicon Valley Bank. Los que le apostaron en ese momento a esto, pues, tuvieron una valorización enorme y pudieron haber ganado
digamos, un valor importante. Por supuesto, esto tiene más un tema de especulación y todo esto, pero simplemente quería terminar con esto, es decir, los que estamos en el negocio de intermediar plazos y tasas, tenemos que ser sumamente cuidadosos administrando ese riesgo. Un descuido y uno tiene ese descalce de plazos y se te lleva la compañía. Origino una cartera a 4 años, un flujo de caja a 4 años y me fondeo a 1 año o 2 años. Y me agarró esta suba de tasa de interés, esta coyuntura tan compleja en este momento y te destruye el valor de la compañía. Y básicamente ese es mi llamado. Autorregulémonos todo el tiempo. Mucho cuidado con los fondeos. Tratemos de concebir instrumentos de fondeo que nos atenúen ese riesgo. Fondeos a más largo plazo, si sean las tasas más altas, pero que yo las conozca desde ya. Notas que me permitan convertir a equity a la persona si viene, como dice nuestro amigo y mentor Chago, un maldita sea. Es decir, pensemos y concibamos instrumentos que me permitan atenuar este riesgo de tasas. Y siempre autorregularnos y ver la oportunidad y buscar la oportunidad donde uno puede para encontrar este valor. Dicho esto, nada, pues muchas gracias. Creo que cumplimos el espacio que teníamos previsto para este foro. Me siento muy contento porque vi que tuvimos muy buena asistencia. En algún momento llegamos a 80 y pico, ya estamos como en 66. Y nada, pues a todos muchas gracias. El próximo foro se los vamos a anunciar y a compartir. Y de nuevo, no tenemos espacio para preguntas porque pues no alcanzaría el tiempo, pero vamos a ir abriendo más y más el espacio para este. Espero que la siguiente sea uno de los temas, el futuro de la industria bancaria o financiera y o el futuro de la industria aseguradora y cómo la industria aseguradora tiene tanto que ver con aquello que hacemos nosotros. Y nunca olviden ese ADN. Nosotros estamos en el negocio de darle acceso a los canales formales de crédito a las personas. Y ese es el más social de los fines. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene acceso a un canal formal de crédito, lo estamos salvando del gota a gota, del pagadiario, de ese tiburón prestamista que como anillo de seguridad no utiliza un seguro o una fianza o algún otro anillo, no, utiliza que corta un dedo un día a semana, otro dedo otra semana y a la tercera semana de no pago secuestra a la hija de la persona. Salvamos a esas personas de eso con acceso a los canales formales de crédito y ese es el más social de los fines porque eso le mejora la calidad de vida de una persona, porque le da acceso a liquidez hoy que no tiene para emprender, para estudiar, para mejorar su vivienda, para todo eso. Muchas gracias a todos.